Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 20 de abril de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los lunes vamos con la apertura semanal de mercados, comenzamos por el mercado local, en el cual la información más relevante a revisar durante esta semana será la que entregue una nueva encuesta de operadores financieros realizada por el Banco Central de Chile, cuyos resultados se darán a conocer el día jueves de esta semana, encuesta previa a la reunión de política monetaria del Banco Central que se efectuará entre el lunes y martes de la próxima semana. Todo esto en un contexto donde el mercado local está a la espera de seguir midiendo el real impacto del alza de los combustibles en las expectativas de inflación y en la inflación como tal, factor que eventualmente puede traer cambios en el manejo de tasa de política monetaria y en el rendimiento de los portafolios de inversión, especialmente en renta fija local. Nuestra visión al respecto está alineada con lo mencionado por el Banco Central en esta materia, acerca de que si bien la inflación en el corto plazo rondará el 4% anual, durante el tercer y cuarto trimestre de este año, la inflación volverá a mostrar señales claras de convergencia a la meta del Banco Central, que es el 3%, con lo que el Instituto Emisor volverá a evaluar posibles recortes en la tasa de política monetaria, factor alcista para renta fija y renta variable local. Revisamos hoy fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital, en la distribución de instrumentos de inversión y en la ejecución a través de los mismos de las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. En la parte de renta fija local, 4 fondos recomendados. Fondo deuda a mediano plazo, que mantiene un avance del 0.91% en lo que va a abril, junto con fondo deuda a mediano plazo F, que mantiene un avance del 0.43%. El retorno de estos fondos durante 2026 es del 2.01% y 2.71% respectivamente. También la estrategia de renta fija local está basada en el fondo deuda flexible, cartera diversificada de papeles de renta fija, que mantiene un avance del 2.62% en lo que va a 2026 y del 0.58% durante abril 2026. Por último, recomendamos también el fondo progresión de deuda a largo plazo, que mantiene un avance del 2.69% en lo que va del año y 0.47% en lo que va de abril. Todos por sobre el retorno de fondos Money Market, tomándolo como referencia el mutuo Money Market y depósito a plazo. Visión Money Market de Principal mantiene un retorno del 0.15% solamente en lo que va del mes y el 1% en lo que va de 2026. En esa línea, por supuesto, mantenemos nuestra recomendación de preferir fondos de renta fija local por sobre fondos Money Market y depósito a plazo, dado que el contexto macroeconómico exigirá al Banco Central en un tiempo más mantener los recortes a la tasa de política monetaria. No se ven alzas en la tasa por ahora, lo cual seguirá perjudicando el retorno de depósito a plazo y fondos Money Market y siendo un factor alcista para renta fija local. El IPSA comienza la semana con una caída del 0.87%, cotiza en 11.329 puntos, marcando un avance durante los últimos 12 meses del 46.21% y durante 2026 del 8.10%, para incorporar acciones locales a portafolios de nuestros clientes de forma diversificada, que forman parte de nuestra recomendación de inversión, la mantención de la tasa de política monetaria y por sobre todo la recuperación en las expectativas de crecimiento en Chile en este nuevo ciclo político. Son factores alcistas también para acciones locales. Recomendamos fondo de Principal AGF, capital y acciones chilenas, que mantiene un retorno del 7.18% en lo que va a 2026 y un avance del 38.41% durante los últimos 12 meses. Dólar peso comienza sus cotizaciones muy cerca del cierre del día viernes, que finalmente fue en 877. El dólar en Chile cotiza hoy en 880 pesos con 80 centavos. El driver principal de cortísimo plazo para el dólar es los avances en el conflicto armado en Oriente Medio, que a medida que vaya desescalando, como ocurrió sobre todo durante la última parte de la semana pasada, el dólar, que es un instrumento de refugio en circunstancias de volatilidad e incertidumbre en los mercados, tendrá también una presión bajista que será más notoria una vez el dólar logre superar niveles de 875 para buscar objetivos inferiores en aproximadamente 855. Recordemos también que el mercado continúa esperando por parte de la Reserva Federal recortes de tasa de política monetaria. Entre 2 a 3 recortes son las opciones que mayor probabilidad muestran a diciembre del 2027, lo que eventualmente va a seguir debilitando al dólar en el mundo y haría lo propio también con las cotizaciones del dólar en Chile, otro factor más bajista para dólar peso. El cobre comienza la semana cotizando en $6.07 aproximadamente, muy por sobre el piso marcado gráficamente en $6 por libra de cobre, mientras las cifras económicas de China, mayor demandante de cobre, se mantengan en terreno positivo y el cobre cotizando por sobre los $6, el metal rojo no será un foco de presión alcista para el dólar. Y por último, la potencial recuperación que vaya teniendo la economía local hará que el peso chileno gane valor frente al dólar, siendo otro factor
más bajista para el dólar en Chile. Respecto al calendario de noticias de Estados Unidos, martes y jueves serán los días relevantes. El día martes, ventas minoristas del mes de marzo, y el día jueves, índice de gerentes de compra del sector de servicios y el sector de manufactura, cifras que servirán para medir el nivel de optimismo con el cual el mercado está viendo la potencial expansión de ambos sectores, todo esto en un contexto donde existe por supuesto incertidumbre respecto a los efectos de la guerra en la economía norteamericana. Y respecto a la guerra, como decíamos, el día viernes fue un muy buen día para los mercados, dado que luego de que Israel declarara tregua con el Líbano, Irán comunicó al mundo la apertura del estrecho de Hormuz, información que fue confirmada también por Estados Unidos, con declaraciones de Donald Trump respecto a que la guerra debería terminar pronto. Lo anterior se tradujo en un optimismo bastante notorio en la cotización de los activos, llevando, por ejemplo, al petróleo Brent a caer aproximadamente un 13% en sus cotizaciones el día viernes, marcando mínimos cerca de $86. También los principales índices bursátiles de Estados Unidos, específicamente S&P 500 y Nasdaq, continuaron marcando máximos históricos. El optimismo se vio disminuido ya durante el fin de semana, dado que Teherán volvió a cerrar el estrecho después de que Estados Unidos anunciara la incautación de un buque de carga iraní que intentó romper el bloqueo de las fuerzas norteamericanas en ese sector. Recordemos que el alto al fuego acordado por las partes termina durante esta semana, y que si bien el presidente Donald Trump ha anunciado enviados de Washington que llegarán a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, dado los últimos acontecimientos, se niega a tener esta ronda de negociaciones con Estados Unidos. En cuanto a nuestro análisis, lo ocurrido durante el fin de semana es algo absolutamente esperable, si bien un alto al fuego, pero bastante delicado respecto a que las tensiones entre las partes aún son bastante notorias. Creemos que finalmente avanzará el diálogo entre Estados Unidos e Irán y que el conflicto continuará desescalando. Así es como por lo menos se puede deducir del comportamiento de los mercados hoy, que pasamos a revisar. La cotización de los barriles de petróleo hoy, por lo anteriormente mencionado, por supuesto, muestra una alza cercana al 5%, con el petróleo WTI cotizando en $88 y el petróleo Brent cotizando en $95. Las principales plazas bursátiles del mundo muestran algunos retrocesos, con el DAX alemán cayendo un 1.21%, Eurostoxx 600 cayendo un 1%, y los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos también retrocediendo, aunque en menor medida. Dow Jones un 0.1%, S&P 500 un 0.32% y Nasdaq un 0.56%. Ante las expectativas del mercado respecto a recorte de tasa por parte de la Reserva Federal una vez ya terminado este conflicto, y por otro lado también los avances durante los últimos días que en general han sido positivos entre Irán y Estados Unidos, acciones globales continúan siendo parte de nuestra recomendación de inversión con carteras diversificadas. Para eso incorporamos en nuestra recomendación de inversión fondos diversificados de renta variable extranjera, como son por ejemplo a través de Principal el fondo de gestión activa arriesgado, que mantiene un retorno del 22.19% durante los últimos 12 meses, y el fondo de gestión activa moderado, que mantiene un retorno del 15.27% durante los últimos 12 meses. Recordamos también que a través de Principal damos acceso a plataforma Allfunds, en la cual nuestros clientes pueden incorporar a sus portafolios de inversión fondos mutuos manejados directamente por las casas de inversión más relevantes del mundo, como BlackRock, JP Morgan, el mismo Principal, entre otros. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos el jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.